Muy bien, iglesia. Vamos entonces a la palabra. Vamos a compartir esta. Hoy vamos a iniciar esta serie acerca de la familia. Hoy vamos a poner como un fundamento. Así que les animo para que si están orando al Señor para no perderse ninguna de las enseñanzas, pues les animo para que podamos estar atentos acerca de esta enseñanza. Así que bueno, vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias porque Él es el que nos puede guiar y nos puede abrir nuestro entendimiento para poder considerar todas sus verdades. Así que oremos al Señor. Amén. Señor, estamos aquí congregados, tú lo sabes, Señor, y con la disposición de poder aprender, de poder ser guiados, de poder ser instruidos. Pues para eso está tu palabra, para instruir en justicia, para amonestar, para redarguir, para animar, para ser nuestro consuelo, para darnos esperanza. Así que, Señor, por favor, guíanos en tu verdad y permítenos poder ser edificados, que nuestras familias también puedan ser favorecidas por la manera como nosotros caminamos, entendemos, como nosotros vivimos nuestras vidas piadosas, que los hijos sean favorecidos, que puedan identificar, que puedan ser testigos de lo que tú haces en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Por favor, guíanos, y en cuanto a mí, Señor, por favor, úsame para tus propósitos y que tu iglesia se santifique, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos propuesto una serie acerca de la familia y el día de hoy vamos a empezar con un título que es el siguiente: la familia llamada a reflejar la gloria de Dios y su carácter. La familia llamada a reflejar la gloria de Dios y su carácter. Les voy a pedir que por favor tengan un poco de paciencia conmigo porque en algunos momentos voy a toser. Así que por supuesto que no lo voy a hacer ahí en el micrófono, ¿no? Pero no sé, tengo una cosa ahí en la garganta ahí que no se me quita, pero bueno. ¿Por qué hablar de la familia? Preguntémonos esto. ¿Por qué hablar de la familia? ¿Por qué un tema como este? ¿Por qué sentarnos en la congregación y considerar este tema? ¿Acaso es algo importante para Dios y que requiera nuestra atención? Quisiera que usted se preguntara eso y que se respondiera. ¿Será la familia importante para Dios? ¿Y será que la familia requiere nuestra atención? O más bien que ignoremos nuestra familia. Algunos se amparan en el versículo cuando dice: ninguno que no deje a sus padres, a su madre, a sus hermanos, ¿sí?, no puede ser mi discípulo. Algunos se amparan en eso diciendo: pues yo me desentendí por completo de mi casa. Y por supuesto que es un texto sacado del contexto. Y por supuesto, claro que sí, la familia, este tema es importante para Dios. Y por supuesto que requiere ¿qué? Toda nuestra atención. Nuestros hijos requieren nuestra atención, nuestra esposa. Todo lo que nosotros hacemos en el seno de nuestros hogares requiere total atención de nosotros como cristianos. Pues imagínense prestando atención más a los de afuera y nuestra familia o nuestro hogar encendiendo en llamas. Piense usted apagando como un bomberito, sacando su manguera y tratando de aconsejar y tratando de a lo mejor que otros muestren ejemplo cuando en nuestros hogares simplemente hay un incendio absoluto.
En la familia encontramos, escuchen esto, un termómetro espiritual. Es en la familia donde, escuchen esto, se profesa la verdadera fe. La familia es como un termómetro espiritual. Usted quiere saber cómo está a lo mejor su salud espiritual, su bienestar, pues detengámonos a considerar nuestras relaciones familiares. Las familias son un termómetro espiritual. Es allí donde se profesa la verdadera fe. Es allí donde se manifiesta lo que realmente somos. Usted podrá ser uno con sus amigos, con la vecina, en el trabajo, pero en la casa usted es el que es. Usted se identifica y realmente cómo es en casa. Afuera de casa, a lo mejor usted se podrá poner una máscara. Podremos a lo mejor colocarnos un traje, un disfraz. Pero es en la familia donde, número uno, se profesa la verdadera fe. No es en la iglesia, es en el seno del hogar. Número dos, es en la familia donde se manifiesta lo que realmente somos. Número tres, es en la familia donde se evidencia la genuidad de nuestro crecimiento. Entre otras cosas, ¿cómo medimos nuestro crecimiento? ¿Cómo sabemos que hemos crecido? En las relaciones que tenemos en nuestros hogares. ¿Cómo usted, como esposo, lidia con su esposa? ¿Cómo la esposa es con el esposo? ¿Cómo somos con nuestros hijos? Es allí donde se pone en evidencia la genuidad de nuestro crecimiento. Es allí donde realmente decimos, ¿hemos crecido o no? Todo el tiempo estamos en casa. Bueno, la mayoría del tiempo permanecemos en casa. Es allí donde llegamos cansados y a lo mejor venimos con actitudes reprochables. Es allí donde podemos ser respondones, donde nuestra fealdad se pone en evidencia. Es en nuestra familia. Es donde podemos evidenciar crecimiento, donde nuestra familia dice, wow, a esta persona ha cambiado. Mira sus actitudes, mira la forma de hablar, mira la forma de responder. Es en la familia. Número 4, es en la familia donde muchos son calificados o descalificados. Según 1 de Timoteo 3:5 dice que el que gobierna bien su casa, pues podrá administrar la iglesia del Señor. Pero también en 1 de Timoteo 5:8, el apóstol Pablo nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que el creyente, el termómetro espiritual es en la familia. El creyente o la persona podrá suplir afuera, podrá ser un bonachón afuera, podrá gastarle a todos afuera. Camina, vámonos al restaurante, camina, hagamos esto. Pero si no proveemos para nuestros hogares, para nuestra casa, somos peores que un incrédulo. Es en la familia donde nos calificamos o nos descalificamos. Para ejercer un ministerio en la iglesia se debería empezar a atender la familia. Es en la familia donde califica quién podrá estar sirviendo en la congregación o se descalifica. Todo cristiano hace parte de una familia. Yo no creo pues que ninguno de nosotros andemos como ruedita suelta. Todos hacemos parte de una familia. De manera que considerar que dicho tema es aplicable solo para aquellas personas que tienen hijos pequeños y que aún están en proceso de crianza. No, pues es un tema de familia, pues eso déjeselo a, pues mis hijos ya están grandes, ¿no?
mis hijos ya están grandes, ya yo crié a mis hijos. Pues esto es un error. No podemos desestimar la influencia del evangelio en una familia disfuncional, donde la madre o el padre sea quien lleve solitariamente la rienda del hogar. Así que un tema como este también es para esas madres solteras, para esos padres que lidian en la vida de manera soltera, para aquellas familias que tienen experiencias negativas con hijos grandes ya. También esta serie, este tema de familia también les incluye a ustedes. Esto también incluye a los esposos y a los esposos o a las esposas que tengan a sus cónyuges inconversos, que no se congreguen. Este tema también es para ustedes. También es para los solteros, para la soltería de los hijos, o aquellos padres que tienen a sus hijos en rebeldía, algunos conviviendo con ellos mismos o a lo mejor fuera del seno del hogar. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que las personas dicen, pues yo sí les digo a mis hijos que mientras vivan en este techo, me tienen que respetar. Yo les podría decir algo que es mejor que eso. Sea que vivan en este techo, o sea que no vivan en este techo, usted tiene que ¿qué? Respetarme, porque yo soy su papá, yo soy su mamá. Así que esto también involucra a aquellas familias diversas, donde también algunas lidian con las implicaciones de un divorcio y entre otras variables de la familia. Así que les animo para que puedan a lo mejor estar atentos a esta serie. Todo cristiano está llamado, escuchen esto, todo cristiano, no toda familia aún, todo cristiano está llamado a reflejar la gloria de Dios y su carácter. No hay otra manera de ser ¿qué? Cristiano. El buen cristiano, el cristiano genuino, está llamado a reflejar dos cosas: la gloria de Dios y el carácter de Dios. Por algo el texto en los evangelios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo. Así que si todo cristiano está llamado a reflejar la gloria de Dios y su carácter, esto debe ocurrir antes de que la familia entienda dicho llamado. Algunos podrán decir como, bueno, pues el tema se llama la familia llamada a reflejar. Sí, pero antes de que la familia refleje el carácter y la gloria de Dios, lo debe reflejar primeramente el creyente de manera individual. Así que si usted es esposo, si usted es una esposa, si usted es un hijo, pues deberíamos empezar por nosotros mismos. La familia es la cuna donde el carácter es formado. Por supuesto que el carácter, luego que salimos de casa, el carácter se continúa formando con personas que ya a lo mejor no nos tratan de manera, de igual manera como nos tratan nuestros padres. La familia es la cuna donde el carácter es formado. Hace poco estuvimos en un restaurante con mi familia y entonces estábamos, ya habíamos terminado, pagamos la cuenta, bien. Así que Isaac se acerca, bueno, le dan una bananita y entonces él se viene contento con su banana porque era una gomita. Se viene contento y pues yo les digo, no la mastiquen, no la mastiquen, déjela ahí en la lengua y vayan como saboreando la gomita. Bueno, en una de esas él está jugando con la gomita en la boca y se le cae la gomita. Entonces me dice, papá, ¿será que puedo ir a pedir otra? Yo le dije, sí, hijo, vaya, dígale al Señor que pues
Se le cayó, explíquele y pues si le puede regalar otra. Así que él fue y el Señor le dijo muy firme, no. Entonces él regresó y quedó como tristongo. Yo le dije, bueno, hijo, pues sí, pues él dijo que no, pues es su negocio y son sus bananas. Y eso es lo que encuentras afuera, ¿qué? Afuera de la familia. A lo mejor no vas a encontrar siempre lo que estás pidiendo o lo que quisieras. Así que la familia es la cuna donde el carácter es formado. Ahí deben estar los padres socorriendo a su hijo, explicándole. Es allí donde se dan los primeros pasos de la evangelización. Tristemente, muchos consideran evangelizar el vecindario cuando en su casa no está su familia evangelizada. Es allí donde exactamente ven lo que aprendiste en la iglesia. Dile que está a su lado eso. Es en la familia donde exactamente son los primeros con los cuales te encuentras luego de ir a la iglesia. Y entonces vas a casa y dices, pero tú vienes de la iglesia, ¿no? ¿Y por qué con esas actitudes? Ellos son los primeros. Es donde se refleja primariamente el carácter santo. La vida diferente en afectos, deseos y sentimientos. Y digo deseos y sentimientos porque es allí en la familia donde en medio de un paseo, de una salida, de una francachela allí con todos en casa, el cristiano empieza a desordenarse. El cristiano empieza a caminar en las líneas rojas y empieza a sobreponerse a esas. ¿Por qué? Porque son mis deseos, porque es mi familia, porque aquí puedo hacer lo que... Allí es donde deberías mucho más ser diligente para evangelizar a nuestros seres queridos. La otra vez, de hecho, por experiencia propia, mi familia sabe a lo mejor a qué invitar a John, a dónde invitarlo, cuándo invitarlo. En algunos momentos aún los amigos saben cuándo invitarme. En su momento, un tiempo atrás, algunos decían como, vamos a jugar un torneo de fútbol. ¿Te parece si no sé, pues partidos hay domingos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana? Si es en la mañana un domingo, no, por favor no me inviten porque no estoy para jugar fútbol. Es el día del Señor. Y es el cristiano el que debe poner con carácter las líneas que no se pueden simplemente mover. Es en la familia donde humanamente se encuentran nuestras mayores ganancias o pérdidas. Piense esto. Usted podrá perder un trabajo y no dolerá tanto. Usted podrá perder a un amigo y a lo mejor no dolerá tanto. Pero pierda al cónyuge, pierda a un hijo, que se vaya, a lo mejor que haya luto en el corazón. Pues esto de una manera significativa marca el corazón. Es en la familia donde el accionar debe ser prudente, cuidadoso, ejemplar, testificable. Es en la familia donde primeramente Dios es conocido, donde pueden ser ellos testigos de tu muerte y de tu cruz. Nuestras familias son las que testifican si hemos muerto realmente, si llevamos nuestra cruz y somos seguidores de Cristo. Ellos son los que testifican de la obra que Dios hace en nosotros. Es allí donde podrán muchos considerar las perfecciones de Dios y donde muchos podrán glorificar a Dios y abundar en acciones de gracias por la obra que ha hecho en nosotros, o por el contrario, vituperar a Cristo. Viendo tu conducta, carácter, actitudes, es allí. Es reprochable, por supuesto, cuando alguien dice, no, pues es que él va a la iglesia, pero no se nota. Es que ella va a la iglesia, pero
como que no vemos la obra de Dios por ningún lado. Yo creo que a Dios le quedó grande esa persona. Alguien dijo, si pierdes tu familia, habrás perdido el ministerio. Lo anterior en el sentido de perderla por la necedad y las implicaciones del pecado de una persona en el hogar. ¿Saben? Creo que el pecado es perjudicial para nuestros hogares. Si lo es para nosotros, lo es también para nuestros hogares. Las heridas más profundas, los rechazos trascendentales, las memorias imborrables justamente son causadas en el seno de un hogar. Yo creo que Isaac a lo mejor recordará que no se le dio, un señor de un restaurante no le dio una banana. Pero a lo mejor lo olvidará o lo recordará sin ningún tipo de herida en su corazón. Pero que el padre le rechace, que el padre le niegue un alimento, que lo trate de manera indebida, eso marca sobremanera el corazón de un hijo. Qué sabiduría hermosa nos da la Biblia cuando nos ilustra y nos instruye de cómo debemos vivir en nuestros hogares. Dicho esto, entender que el pecado es un veneno letal para la familia y que el único antídoto para nuestros hogares es la palabra de Dios. Es determinante, pues las escrituras nos dan claridad de lo que realmente es la familia, de su diseño, de su llamado, de su impacto social, de cómo edificarla para que refleje al único Dios verdadero. Así que, con base a esto, quisiera que consideráramos tres cosas inicialmente. Pablo, estas tres cosas las escribe como pilares fundamentales en función de la familia. Y estas son cosas que hacen parte del diseño de Dios, de su plan, y que si esto opera, si esto se hace de manera correcta, pues seguramente nuestras familias podrán glorificar a Dios y mostrar su carácter. ¿Cuáles son esas tres cosas? El matrimonio como reflejo de la unión insoluble de Cristo con la iglesia. El matrimonio. ¿Cuál es ese primer pilar? El matrimonio como reflejo de la unión insoluble de Cristo con la iglesia. Número 2, la honra de los hijos hacia los padres. Y número 3, la instrucción sin asperidad de los padres hacia los hijos. Cuando digo asperidad es de áspero, no dar motivos para que nuestros hijos a lo mejor se desorienten en la guía que le damos. Esto por supuesto que lo voy a amplificar en las próximas enseñanzas. Pero simplemente les menciono acerca del matrimonio. Lo número 1. En el matrimonio hay un diseño de Dios. Es la manifestación y el ejemplo de Dios para los esposos y esposas. Ahora ustedes lo van a entender. En cuanto a la honra de los hijos hacia los padres, aquí en la serie que vamos a mirar, que vamos a estudiar, vamos a hablar de la obediencia, el respeto y la disposición de los hijos hacia los padres. Pero cuando lleguemos al punto número 3 en nuestra serie, vamos a ver y vamos a hablar acerca de la instrucción sin asperidad de los padres hacia los hijos. Ahí vamos a hablar acerca de la autoridad, el ejemplo en el trato. Escuchen, el ejemplo en el trato, el diseño, etcétera. La prudencia de los padres en la dirección de sus hijos.
Ahí vamos a estar en estos pilares que son fundamentales. ¿Cuáles son? El matrimonio entre dos cónyuges, entre varón y hembra. Y esto como reflejo de la unión insoluble de Cristo con la iglesia. Número 2, la honra de los hijos hacia los padres. Y número 3, la instrucción sin asperidad de los padres hacia los hijos. Si estos 3 pilares se trabajan en la familia, seguramente veremos la gloria de Dios en ese hogar y veremos el carácter de Jesucristo en ese hogar. Considerar los pilares fundamentales, escuchen, en función de la familia es necesario, lo que acabamos de ver, pero no sin antes responder a la pregunta: ¿cómo entender que la familia ha sido llamada a reflejar la gloria de Dios y su carácter? Ante esto, voy a mencionar 3 cosas. Y dichas estas 3 cosas, terminamos nuestra predicación. Así que lo primero que deberíamos, antes de abordar el tema de los pilares en función de la familia, deberíamos tener en cuenta 3 cosas. Estas 3 que vamos a considerar hoy. Lo primero es el diseño o identidad de la familia. El diseño o identidad de la familia. Que el Señor nos ayude a entender. Escuchen, la familia tiene una historia antes de ser constituida. Dígale eso al que está a su lado. La familia tiene una historia antes de ser constituida. Preste atención a esto. El fundamento de la misma radica en la naturaleza divina y del plan de Dios. Es decir, que antes de que la familia fuera constituida, había o hay una historia por contar. Antes de que la familia, de que el hombre fuera creado, antes de que el Señor dijera, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Antes de esto hay una historia. Y quisiera contárselas. En la eternidad, la Trinidad de Dios operaba. No invalidando la operación actual de la misma, por supuesto. Pero en la eternidad, estoy hablando de la historia. En la eternidad, la Trinidad de Dios operaba. Escuchen, la cohesión. Esto es fundamental, creo, para entender la identidad y el diseño de Dios para la familia. Así que en la eternidad estaba la Trinidad, había una profunda cohesión, un vínculo perfecto, un amor propio, una fidelidad misma, la sincronía y la perfección. Estaba la pureza y la santidad. El afecto propio y demás atributos de Dios, todos estos dan lugar a la familia. De manera que la familia es el resultado del rebosamiento incontenible de Dios. Es el propósito mismo de Dios al crear al hombre y a la mujer como seres relacionables. Dicho de otra manera, la familia nace porque Dios rebosa, porque la Trinidad de Dios rebosa de bondad, y es con estos atributos de Dios que debería la familia mantenerse siendo guiada por el Señor. El hombre y la mujer, cuando fueron creados, los hizo el Dios para relacionarse. Y estos fueron llamados a su vez a reflejar al Dios trino en todo lo creado. Escuchen esto. El hombre y la mujer fueron creados, fueron llamados para reflejar al Dios trino que los hizo en todo lo creado. Entre otras cosas, si las bestias ven al hombre, que vean el reflejo de un Dios trino. ¿Me hago entender?
Miren Génesis 1 del 26 al 28, por favor. Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Una pluralidad, no vamos a entrar en detalle. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Escuchen esto. Y señoré en los peces del mar. Ese señoré, ahorita vamos a, noten eso, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, escuchen eso, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread nuevamente en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Cuando Dios crea al hombre, lo hace conforme a ¿qué? A su imagen. Los atributos de Dios han estado, algunos hombres en la teología sistemática, por ejemplo, Gruden, habla acerca de que hay unos atributos comunicables, otros incomunicables de Dios. Pues bueno, nosotros vemos en la constitución del seno del hogar, del primer hogar, que Dios hace al hombre justamente para que toda la creación conozca a ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Me siguen? Es como que toda la creación debería, por la tarea perfecta del hombre de señorear, de ejercer mayordomía sobre la creación, toda la creación debería reconocer a aquel hombre que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios los bendijo. Es interesante, pues el ser humano fue creado en dos versiones distintas, varón y hembra. Lo que habla del diseño perfecto amparado por profundas convicciones biológicas, dependientes una de otra para la procreación. Entre otras cosas, tanto el hombre y la mujer se necesitan para procrearse. Y esta es la manera como la Trinidad empezó a hacerse conocer. La Trinidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, dependen unos de otros, siendo el mismo. Y esto es lo que un matrimonio debería hacer. Debería ser una sola carne. Vemos además que la bendición de Dios recae, escuchen esto, en la constitución hogareña, no en la singularidad de un solo individuo que solitariamente ejerciera autoridad. Si usted nota, en el versículo 27 de Génesis 1, dice que Dios creó varón y hembra, y en el 28 dice, y los bendijo. Y los bendijo. Piensen, por favor, si en medio de tanto machismo y en nuestro tiempo contemporáneo de tanto feminismo, piense si Dios hubiera bendecido más uno que otro. ¿Cómo estaríamos? A lo mejor, si Dios hubiese bendecido al varón, diciendo, sojuzgue, enseñoreese, ejerza mayordomía absoluta, aún sobre su mujer, de una manera firme, radical, pues el hombre tendría muchas razones para qué, para poder aplastar a la mujer. Pero es lindo cómo Dios bendice la constitución hogareña, cómo Dios bendice por igual a la mujer y al hombre. No, la bendición no está de manera singular, está plural. ¿Por qué? Porque recae sobre los dos. Escuchen esto. En Génesis 2:18, miren por favor ese texto. Y dijo Jehová a Dios,
no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este texto, una vez más, es la Trinidad misma manifestándose ante su creación. No es bueno. Podríamos decir como nunca ha sido bueno ni nunca será bueno. En cuanto a la Trinidad, algunos piensan que Dios es un Dios, no creen en la Trinidad, no predican la Trinidad de Dios. A lo mejor pensarán no, pues yo me imagino esa conversación entre ellos, entre la Trinidad, diciendo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, y esa imagen es a la imagen de ese Dios trino. Así que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. En Génesis 2:18, entonces nos muestra que Dios creó a la mujer para que sea ayuda idónea para el hombre. Esto considerando el reflejo de su carácter, naturaleza y el plan. Como vida relacional entre las tres personas de la Trinidad. De hecho, escuchen, cuando avanzamos en la revelación progresiva de Dios en toda la Biblia, vemos cómo la iglesia debe estar sujeta a Cristo y Cristo debe amar o ama a su iglesia. Esto es una vida relacional. Esto es un desborde de lo que es la Trinidad. La unión entre hombre y mujer muestra, escuche, complementariedad desde funciones diferentes pero igual condición. Quisiera que entendiéramos esto. La unión entre el hombre y la mujer muestra complementariedad desde funciones diferentes pero igual condición. Hace 8 días estábamos hablando de que Jesucristo vino a la tierra para glorificar ¿a quién? Al Padre. Y el Padre glorificó a su Hijo. Vemos cómo en Juan capítulo 16 el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero en un versículo más adelante de ese texto habla que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Así que escuchen, por favor. Si Dios demanda al hombre que se complemente entre un hombre y una mujer, es porque de la misma manera la Trinidad se complementa. Es por eso que el diseño de la familia surge desde la eternidad. No fue una idea inventada de Dios. De hecho, la familia es lo más atacado en medio de nuestra sociedad. El colectivo de familia, las relaciones familiares son atacadas. Las marcas que deja un ataque a la familia son definitivos. El rechazo de un padre, el olvido de un padre, eso es definitivo y marca pauta en el corazón de un hijo. De manera que el diseño de la familia refleja la identidad misma del Dios que la constituyó. Queremos ver a Dios reflejado, queremos ver cómo en medio de nuestra sociedad puede reflejarse Dios, pues entonces que los matrimonios estén acorde a los parámetros bíblicos, que los padres estén conforme y que caminen conforme a los parámetros bíblicos. No, pastor, pero es que yo ya no tengo esposo. Bueno, entonces tú eres padre. No, pero es que mis hijos ya están grandes. Sí, pero son tus hijos. No, pero es que, pastor, pues ya mi mamá ya murió, ya pues, ok, eres padre, eres esposo, estás o en soltería o estás con alguna otra persona. Todo, no hay manera de excusarnos y salirnos por la tangente para no obedecer
estos tres pilares fundamentales que hablamos. El diseño de la familia refleja la identidad misma del Dios que la constituyó. Ciertamente el pecado ha desfigurado este diseño. ¿Se han dado cuenta de esto? Y esto hasta hoy. La unión forzada entre parejas del mismo sexo pone en evidencia la depravación humana y la contrariedad al diseño original de Dios. El diseño original de Dios es varón y hembra. Nada más leía una noticia que hace poco en Inglaterra denunciaron ante las cortes a un pastor por no ejercer o no constituir o aceptar, oficializar un matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Cómo un pastor va a hacer esto? Si esto va en contra del diseño original de Dios y en contra, es una ofensa contra la Trinidad de Dios. Esto hace ofensivo el acto frente al Dios Trino. El hombre se ha procreado a su imagen y semejanza, a tal punto que vemos que continuó a la salida del huerto. Miremos Génesis capítulo 5, por favor. Versículo 1 en adelante dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Nótese que el texto está hablando de quién creó al hombre. Y dice que cuando fue creado el hombre, lo hizo a imagen suya. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Otra vez vuelve la pluralidad. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Este texto, versículo 3, nos refiere que luego de que ellos salieron del huerto, el hombre y la mujer empezaron a procrearse conforme a una imagen dañina, desfigurada de Dios. Dios los había creado perfectos para la gloria de Él mismo, para que toda la creación reconociera a quién había creado conforme a su imagen y semejanza. Pero resulta que una vez fueron puestos fuera del huerto, el hombre empezó ¿a qué? A procrearse, pero no conforme a la imagen de Dios, sino conforme a la suya propia. Es decir, conforme a un corazón depravado. En el próximo capítulo vemos los intentos de una constitución anormal. Miren el capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿a qué? Dios les había dicho que se multiplicaran, pero ahora se están multiplicando sobre la faz de la tierra y claro, les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dicho de otra manera, empezó el diseño de Dios cada vez más a alterarse. Las hijas de los hombres empezaron a llegar a ángeles caídos, a los hijos de Dios, y empezaron a haber cruces anormales, y el hogar empezó a desfigurarse de una manera que el Señor en un momento dice, en el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tanto había sucedido en la tierra conforme al diseño de Dios en la familia, que todo se había desfigurado. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y la aparición de Noé fue una aparición de gracia delante de Dios en medio de un mundo caído. La familia en este punto estaba totalmente desfigurada. Pero quisiera entonces ir a lo segundo. Ya hablamos entonces acerca del diseño y la identidad de la familia. Ahora pensemos en los mandamientos y las normas para la familia. Mandamientos y normas para la familia. Dios diseñó, escuchen esto, Dios diseñó la familia, impregnó en la familia su identidad, pero el hombre cayó en pecado y la familia se desfiguró. Así que el hombre requería un direccionamiento de parte de Dios. Es por eso que aparecen los mandamientos y las normas para la familia. El hombre requería, ante el pecado que yacía en el hombre o que yace en el hombre requiere mandamientos, requiere instrucción. ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué viene y atendemos la palabra del Señor y su consejo? Porque requerimos ¿qué? El consejo de Dios para ir en pos de lo que Él ha diseñado. Así que lo número 2 es que Dios dio mandamientos y normas para la familia. Permítame, antes de proceder a esto, decirle algo. Si no hay normas en casa, si no hay mandamientos en el hogar se debilita. En la casa deben haber normas y mandamientos. Y a mí me emociona mucho pensar de que el que pone las normas en casa no soy yo, sino que es Dios mismo. El que le dice al padre cómo proceder o a la madre cómo proceder es Dios mismo. Porque Él es el que diseñó y constituyó la familia. Él mismo pone sus normas y mandamientos. Ante la depravación humana, la ley aparece como un freno en medio del vertiginoso y alocado proceder del hombre. Yo no sé, pero creo que todos, de alguna manera, como que encontramos, venimos a la palabra y decimos: oh, por Dios, yo estoy haciendo mal con mis hijos. Estoy siendo muy áspero con ellos. O el hijo viene a la palabra y entonces dice: oh, por Dios, estoy deshonrando a mis padres. Esto es lo que hace las Escrituras. Pone un freno en medio del vertiginoso y alocado proceder del hombre. La ley es como un tesoro porque considera mucha precisión. Moisés es guiado estudiando y escribiendo esto. Me gusta mucho lo que logramos poner acá. Dice: Moisés es guiado a repetir la ley del Sinaí. La ley de Moisés, los 10 mandamientos aparecen en Éxodo 20, pero también aparecen en Deuteronomio 6. Y cuando aparecen en Deuteronomio 6 es porque Moisés fue enviado de nuevo a repetir la ley, los mandamientos. Pero escuchen esto: ¿por qué la necesidad de repetir la ley? ¿Por qué la necesidad? Sin lugar a duda, la repetición a una nueva generación de Israel nos permite entender que aquellos mandamientos eran de suma importancia no para la consideración temporal, sino para la enseñanza generacional. ¿Por qué Moisés repitió los mandamientos? ¿Por qué Dios envió a repetir los mandamientos? Porque la ley, las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos de Dios no eran para uso temporal, sino para una enseñanza generacional. Y no ha cambiado. El diseño de Dios, sus mandamientos a nuestros hogares, dígale que está a su lado, no ha cambiado.
Porque los mandamientos no son para uso temporal. El honrar a los padres, esto viene desde los 10 mandamientos. Y hoy por hoy se debe considerar. La ley siempre fue el derrotero, el camino, el rumbo, el medio tomado para llegar al fin propuesto. La ley fue un derrotero del pueblo. En Gálatas 3:24 dice que la ley fue el ayo que nos condujo a Cristo. Es interesante porque en Romanos 7:12 Pablo nos muestra con exactitud la naturaleza y el propósito del mandamiento. Así que el mandamiento aparece no para entorpecer la vida de ¿qué? De la familia. El mandamiento aparece para que justamente el pecado tome ocasión, nos demos cuenta cuán pecadores somos, cuán mal estamos. De hecho, en Romanos 7:12 dice que el mandamiento es bueno, es perfecto, es justo. El mandamiento. A Dios gracias por sus mandamientos, por sus normas para nuestros hogares. Mire, imagínese un hombre poniendo normas en el hogar, desentendido de la normatividad o los mandamientos que el Señor da en su palabra. Pues el hombre pondría mandamientos a su conveniencia. ¿Está conmigo? Así que simplemente el hombre diría como que usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, y nadie le diría a él y usted haga esto. Pues la Biblia al hogar, de manera general, a todos los entes de la familia, todos la Biblia señala. Ustedes padres, algunos padres dirán, no, pues que no me honran. Pero entonces la Biblia dice, ¿y por qué no te honran? Porque fuiste ásperos con ellos. Y es que la esposa es que no se sujeta. ¿Y por qué no se sujeta? Porque tú no la amas. Entonces, a Dios gracias porque el bendito mandamiento puede acaparar todos los factores, todos los pilares en el hogar. Nadie podrá decir, no, pues como que, no, pues esto es como para ellos, ¿no? No, esto es para ti también. Sin duda la ley es una gracia de Dios que favorece sobremanera al pueblo para santificarse y considerar la necesidad de Jesucristo para nuestra justificación. Vayan a Éxodo capítulo 19. Es la antesala de los 10 mandamientos. Es importante, pues quien convocó al pueblo y quien demandó preparación fue Dios mismo. Éxodo capítulo 19. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, versículo 3. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nótese que Dios con sus mandamientos, con su intervención, siempre quiso que el pueblo fuera ¿qué? Diferente a los demás. Cuando una familia cristiana atiende los parámetros bíblicos, siempre Dios los llama a que atiendan y obedezcan para que sean ¿qué? Diferentes a los demás. Y siendo diferentes, que glorifiquen a Dios como ningún otro lo hace. El que convocó al pueblo, el que convocó a Moisés, el que convocó y se determinó a dar ley, a dar mandamientos, fue Dios mismo. La dádiva de la ley no es otra cosa que la misericordia de Dios obrando.
Dígale que está a su lado: Dios es misericordioso porque dio la ley. Pablo dice: si la ley no hubiésemos entendido cuán pecadores somos. En Éxodo 17, en Éxodo 19, del 17 al 20, me gusta mucho este texto. Cuando lo leí me emocioné. Dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo, escuchen, para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Era como que la iniciativa de Dios de querer estar con el pueblo y darle mandamientos, eso es mucha misericordia. Ahora lo que hace Moisés es: vamos todos a recibir al que ha de descender, al que nos va a instruir cómo hacer las cosas. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte del Sinaí humeaba. Esto habla de ese gran Dios, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Esto es interesante. Si Dios dio la ley y sus mandamientos, escuchen esto. La pregunta es: ¿dónde debía proclamarse esa ley? Si mandó a Moisés a repetir la ley para otra generación, ¿dónde debía proclamarse esa ley? Pues bueno, la respuesta aparece en Deuteronomio 6. Moisés allí lo aclara. Y es justamente en aquello que él constituyó, llamado la familia. Es en la familia donde se debe enseñar ¿qué? Los mandamientos del Señor. Que la familia es el diseño de Dios. Que la autoridad de la familia, por supuesto que humanamente es el hombre, pero la autoridad de la familia es el Señor y su palabra. En Deuteronomio 6, del 1 al 9, allí encontramos dónde se debe enseñar la ley. Así que les animo a que abran su Biblia en ese texto. Porque ¿han escuchado ustedes que dicen algunos como que hay una regla? Por ejemplo, en la hermenéutica hay una regla, y es que deberíamos preguntarnos: ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues todo eso está en este capítulo. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Queridos padres, queridas familias, ¿qué debemos enseñar? Deuteronomio 6:1 lo dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Qué debemos enseñar? Sus mandamientos. De hecho, no deberíamos simplemente como ignorar los 10 mandamientos. Deberíamos enseñar en nuestra casa ¿qué? Los 10 mandamientos. Eso es lo que debemos enseñar. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés que repitiera. Pero también vemos el para qué debemos enseñar. Nótese que hay 4 cosas que dice para qué. En el versículo, perdónenme, en el versículo 1 dice que Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Número 1. ¿Para qué debemos enseñar? Para que los pongan ¿qué? Por obra. ¿Para qué otra cosa aparece en el versículo 2?
para que teman a Dios. ¿Para qué otra cosa, pastor? Para que sus días sean prolongados. Pastor, ¿hay otra cosa? Sí, para que les vaya bien. Para 4 cosas debemos enseñar esto. Para que los pongan por obra, para que teman a Dios, para que sus días sean prolongados, para que les vaya bien. Esto expresa la bondad de Dios, la misericordia y su gracia. Pero, pastor, ¿y cómo debemos enseñar? ¿Cómo debemos enseñar entonces? Pues bueno, en el versículo 5 y 7 lo dice. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa. Bueno, ¿cómo debemos enseñar? Número 1, amando al Señor primeramente. El texto en el versículo 5, cuando dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Esto es una enseñanza y una demanda a los padres, a las autoridades de la casa. Y amarás, no podemos simplemente repetirla a nuestros hijos cuando no amamos al Señor. El texto dice, a la respuesta o a la pregunta, ¿cómo debemos enseñar? Número 1, amando al Señor. Por eso decíamos ahora en la introducción que no es posible, a lo mejor podamos o queramos que Dios muestre su gloria y su carácter en nuestra casa cuando en nosotros no es visible y no es evidente. Así que, ¿cómo debemos enseñar? Número 1, amando al Señor. Número 2, guardando sus palabras en el corazón. Esto es una demanda para los padres. Pregúntele al que está a su lado, ¿tú amas al Señor? ¿Tú has guardado sus palabras en tu corazón? Porque si esto ocurre, nuestro deseo será el resultado de repetir a nuestros hijos. Con diligencia la repetiremos. Como teniendo tal tesoro en nuestro corazón, vamos a silenciarlo y a no compartirlo con nuestros hijos. A veces pensamos en el cómo debemos enseñar como en el método correcto. No existe método correcto. Existen vidas piadosas que reflejen el carácter del Señor. Padres piadosos, no se pierdan la próxima enseñanza. Cuando voy a estar en Deuteronomio 6:20. Cuando dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos. Y me adelanto. Porque ¿cómo los hijos van a preguntar algo que nunca vieron en sus padres? ¿Cómo los hijos van a preguntar acerca de algo que sus padres no viven, ni practican, ni memorizan? Estoy seguro que no lo preguntarán. No hay algo más lindo que ocurra que nuestros hogares sean impactados por el Evangelio, familia. Pero ¿dónde y cuándo debemos enseñar, pastor? ¿Dónde y cuándo? A ver, dígame, ¿dónde y cuándo debemos enseñar? Bueno, aparece en el versículo 7 y 9. Estando en casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Dónde debo enseñar? En casa. ¿Cuándo? Cuando vaya por el camino. Cuando vaya a acostarme. Cuando vaya, ¿qué? A levantarme. Pastor, o sea que todo el tiempo debo estar en la palabra ahí.
Así tú no abras la Biblia, pero tu vida, por supuesto que deberíamos abrirla en casa. Pero hay días que son agitados, algunos dicen. No, pues yo me levanté tardísimo y pues no me dio tiempo para abrir la escritura con mi familia. Pues bueno, que nuestra forma de hablar, que nuestras reacciones ante la levantada tarde, que todo esto hable de lo que profesamos y lo que leemos a diario. Que si no se hace en la mañana, que se haga en la tarde, que se haga en la noche. Que hagamos un plan como familia para leer la escritura. Que nos exhortemos unos a otros. Hey, yo no he visto que abra la Biblia. Hey, ¿qué pasa? Ven, ábrela conmigo, leámoslo juntos. Ante la pregunta, otra pregunta, ¿por qué debemos enseñar? Pastor, ¿por qué debemos enseñar? Ya dijimos el qué, ya dijimos el para qué, el cómo, el dónde y cuándo. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué yo debo enseñar? Pues bueno, eso está en el versículo número 1. En el verso 1 dice, estos pues, y por favor, no ignore esto. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios, por favor, dígale que es a su lado, mandó. El Dios de la familia mandó que sus mandamientos puedan impactar el hogar. ¿Por qué debo enseñar? Porque Dios mandó. Porque Él dijo que se hiciera. Pastor, bueno, ¿y quién debería enseñar? A ver, ¿quién debería enseñar aquí pues? Los padres. Esto lo vemos en el versículo 7 cuando dice, y la repetirás a tus hijos. Realmente hay una gracia enorme en la manera como Dios obra en medio de nuestros tiempos. A la verdad, mis padres no me enseñaron la palabra. ¿Culparlos a ellos por no hacerlo? No. ¿Juzgarlos a ellos porque no lo hicieron? No. Antes, por la gracia del Señor, Dios llegó a nuestro corazón y ahora podemos ser instruidos en su palabra. Creo que de aquí en adelante debe haber un reflejo tanto de mi esposa como en mi misma vida para poder que nuestros hijos repitan lo mismo que sus padres están haciendo con ellos. Esto es gracia y misericordia. Así que, ¿qué debemos enseñar? Sus mandamientos. ¿Para qué debemos enseñar? Para que los pongan por obra, teman a Dios, para que sus días sean prolongados, para que te vaya bien. ¿Cómo debemos enseñar? Primero arrancando por usted, mi hermano. Empiece por usted. Ama al Señor y guarda sus palabras en tu corazón. Y luego repítelas a tus hijos. ¿Dónde y cuándo debemos enseñar? En todo momento. Cuando estés en la casa. Cuando estés por el camino. Y ese andar por el camino denota mientras camina, mientras vas creciendo con ellos, mientras van pasando procesos de vida por el camino, mientras van cambiando los paisajes, mientras van atravesando valles de sombras y de muerte. En todo momento leamos las escrituras y enseñemos a nuestros hijos su palabra. Número 3 y por último, el propósito. Así que vimos el número 1, el diseño y la identidad de la familia. Número 2, los mandamientos y normas de Dios para lo que Él diseñó. Y número 3, el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Él diseñó, Él mandó? El propósito es, escuchen esto, distinguirse, evangelizar, dar a conocer, glorificar a Dios. Distinguirse, evangelizar, dar a conocer, glorificar a Dios.
Miremos, perdónenme, Deuteronomio 4 del 6 al 8. Vaya la vueltica. Dice el texto: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermoso. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Piense en su familia leyendo este texto. ¿Qué otro Dios sobre la faz de la tierra hay que ponga orden, que demande amor de un esposo hacia su esposa? ¿Qué otro Dios sobre la faz de la tierra tiene estatutos, mandamientos para los hijos, para que vivan armónicamente, para que se distingan, para que glorifiquen a Dios? Ninguno, familia. El único, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos. Cuando los mandamientos del Señor se ponen en práctica en la familia, no hay otra manera de distinguir esa familia sino como diferente. La familia se distingue, ellos se aman. Mira cómo tratan, mira cómo se tratan, mira cómo sirven, mira cómo se comprometen, mira cómo se respetan, mira cómo son fieles. No solo debemos evangelizar nuestra casa, sino que nuestro hogar debe evangelizar el mundo. Esta es una doble tarea. No solo deberíamos evangelizar ¿qué? Nuestra casa. No, pues pastor, yo ya le hablé a mis hijos y ya, pues ya ellos conocen y ya. No termina la tarea. Nuestra casa debe evangelizar ¿quién? ¿A quién? El mundo. Pastor, pero es que ella es incrédula, ella no conoce del Señor, pero es que él es inconverso también. Bueno, entonces, que los vecinos vean cómo te comportas con tu esposo. Porque si no te has ganado tu familia, entonces sigue trabajando, sigue orando por ellos. Sigue dando testimonio para que el aprovechamiento sea para los de tu hogar, pero tus vecinos ¿qué? Puedan ¿qué? Notar el esposo que eres, la esposa que eres, el hijo que eres. No podemos pretender que solo una parte de nuestra familia glorifique a Dios y cumpla su propósito. A veces escuchamos: mi esposa va a la iglesia, es cristiana y eso es suficiente, ella ora por nosotros. También escuchamos: después de que mis hijos vayan, pues todo está bien. Como si el hogar, como si él nos hiciera un favor o ella. Esto es, venga usted también. En Éxodo 19 se rectifica el propósito de los mandamientos para la gloria de Dios. En Deuteronomio 28, del 9 al 10. Vayan a ese texto, por favor. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, como cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, si anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a sus padres que te había de dar. Si las escrituras, escuchen, son un ejemplo, si las escrituras, escuchen, y el ejemplo tienen implicaciones definitivas en el corazón del hogar, también lo es el pecado y la necedad.
El texto dice que la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Si las escrituras impactan, si el ejemplo dado por la gracia que Dios hace en nuestro corazón, esa transformación, ese cambio, si esto impacta sobremanera a nuestras familias, también lo hace el pecado y la necedad. Así que tenemos dos caminos. Obedecemos al Señor porque la familia es de Él, porque Él la diseñó, o simplemente damos larga al pecado y a la necedad y vamos a encontrar consecuencias nefastas en nuestros hogares, dolorosas. Dios creó al hombre y constituyó el matrimonio para su gloria. La gloria de Dios llena la tierra. La vida de la familia glorifica a Dios y a su vez Dios te glorifica en la familia. Esto es maravilloso. La vida ejemplar, escuchen, porque voy terminando. La vida ejemplar glorifica ¿a quién? A Dios. Pero Dios, cuando la vida es ejemplar, cuando la familia es ejemplar, Dios se glorifica en la familia, tal como lo hizo con su Hijo. Él es un Dios trino. El carácter de Dios en la familia es determinante para ejemplificar la obra de Dios en el hogar. Por último, veremos Colosenses 3, del 23 al 24. Colosenses 3. Del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién deberíamos servir? Primeramente, teniendo en mente cuando hagamos las cosas que nos dice la Biblia, que las hagamos de corazón como para el Señor. Y esto debe ir impregnado en cada persona que integra la familia. Pastor, nuevamente, usted está ignorando que mi esposo o la esposa o mis hijos no conocen al Señor, son inconversos. Ok, entonces hazlo tú. Haz todo para la gloria del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, 31. Si coméis o bebéis, haced todo para la gloria del Señor. Háganlo de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor. Por último, pensemos, ¿quién ocupa el lugar de influencia en tu casa? Dígale que es a su lado eso. Con esto termino. ¿Quién ocupa el lugar de influencia en tu casa? ¿El líder de la iglesia? ¿El jefe de la empresa que lidera a la esposa? ¿En la casa es más importante el jefe de la empresa? Llega la esposa del trabajo y dice, ay, el jefe tan lindo, hoy nos trató tan bien. ¿Quién influencia nuestros hogares? ¿El líder de la iglesia, el pastor? Ay, no, el pastor, ay, no, él es más lindo. Sí, y usted en su casa. Sus hijos y sus hijas y sus esposos y sus esposas no necesitan al pastor en su casa, lo necesitan a usted. Necesitan un cristiano llamado esposo o esposa o hijo. O el esposo admira a una mujer diferente a la esposa que encuentra en el hogar.
O el amigo que resulta resolviendo los conflictos a los hijos, a tal punto que se constituye como consejero principal. ¿Quién influencia o quién es influyente en nuestra casa? Deberíamos ser nosotros, ¿verdad? Así que, muy bien, hemos estado entonces considerando 3 pilares fundamentales: el matrimonio entre hombre y mujer, la honra de los hijos hacia los padres y la instrucción sin asperidad de los padres hacia los hijos. Pero hablamos también del diseño y la identidad de la familia como una base fundamental. Hablamos de los mandamientos y las normas que el Señor da a lo que Él mismo constituyó. Y por último hablamos del propósito, y es que podamos distinguirnos, evangelizar, dar a conocer el nombre del Señor y glorificar su nombre. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A dar gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias, Padre nuestro, por tu fidelidad para con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y permite que podamos comprender que ante el rebosamiento, que ante tanta bondad, que la Trinidad eterna le plació, según el puro afecto de su voluntad nos ha escogido, hizo y constituyó al hombre y a la mujer. Los creaste, Señor, pero también les diste un oficio, una función para hacer. Has constituido la familia, Señor, pero también